Bueno, pues vamos a comenzar, Claudio. Ya. Saludos, antes que nada, saludos a todas las personas conectadas hoy. Mi nombre es José Javier Morales Benítez, yo soy bibliotecario en el Centro para la Investigación e Innovación de Posgrado de la Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y junto a la también bibliotecaria profesora Jacquelina Álvarez, que se estará conectando en breve, colaboro en el desarrollo del laboratorio de historia oral de nuestra institución, conocido por sus siglas en inglés como OHL, y la charla de hoy forma parte de una serie de actividades educativas organizadas por el OHL como parte del proyecto Listening to Puerto Rico, The Promise of Oral History on Campus and Beyond, subvencionado por el National Endowment for the Humanities. Y la charla también es coauspiciada por la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico y la Red de Archivos de Puerto Rico, Archirred, que son dos organizaciones profesionales puertorriqueñas que nos han brindado muchísimo apoyo. Quisiera brevemente cubrir algunos puntos antes de comenzar. Primero, mencionar que en esta actividad va a haber varias oportunidades para participación de la audiencia, ya que queremos generar discusión. Por el momento los micrófonos están deshabilitados mientras la gente va llegando, pero más adelante se van a habilitar para que puedan participar. Igual pueden colocar cualquier pregunta en el chat. También al final de la actividad se va a compartir un enlace para la evaluación. Deben completar esa evaluación y les van a aparecer las opciones para obtener su certificado de participación. Y por último, para personas asistentes pertenecientes a la comunidad de aquí de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, sepan que esta actividad cuenta para la convalidación de horas de enriquecimiento profesional del CEP y para dicha convalidación deben completar exitosamente una prueba cortita al final de la charla de 5 preguntas. Recuerden que tienen hasta las 11:59 de la noche para completar dicha prueba. ¿Ok? Y debemos dar un relevo de responsabilidad. Cualquier punto de vista, conclusiones o recomendaciones expresadas hoy no representan necesariamente las del National Endowment for the Humanities. Y bueno, ya sin más, pasamos a presentar a nuestro ponente, Claudio Ogas Bilbao. Claudio es archivero, activista y miembro del Taller de Archivística Comunitaria, el TAC, de Chile. También es estudiante doctoral de Archives and Records Management en la Universidad de Liverpool. La charla de hoy ofrece un conjunto de ideas, pasos e interrogantes para crear archivos orales con una perspectiva comunitaria. Aborda el nuevo rol político y ético de las y los archiveros en el paradigma archivístico de la comunidad y luego exhibe casos prácticos para apreciar el valor y la funcionalidad de los testimonios orales en algunos archivos comunitarios de América Latina. Y finalmente expone algunas ideas para planificar e implementar este tipo de iniciativas en futuros proyectos. Así que, sin más preámbulos, les dejo con Claudio. Adelante. Muchas gracias, José, por la presentación, las palabras y también por la invitación a esta charla, taller. Solamente reforzar la idea que tú habías dicho, que si bien los micrófonos están cerrados, se, la idea en el fondo es que también se pueda participar. Hay algunas actividades que vamos a desarrollar eh, a través de interactiva, a través del celular, y después la idea es que en el segundo bloque nos veamos efectivamente, se abran los micrófonos para hacer preguntas. Esta charla se titula Archivos orales con enfoque comunitario, teorías y metodologías. Y tal como planteaba José en la presentación, el objetivo que tiene es que ustedes poder compartir con usted un conjunto de ideas, metodologías, en realidad pasos a seguir y preguntas principalmente que los puedan interpelar a ustedes con la finalidad de poder crear archivos orales con una perspectiva comunitaria en América Latina. Los aprendizajes esperados para el día de hoy es que, en primer lugar, ustedes valoren el rol político y el perfil ético de las y los archivistas en el paradigma de la comunidad, que puedan además comprender el valor y la funcionalidad, el uso que se le da a los testimonios en algunos proyectos de archivos orales comunitarios de América Latina. O sea, la idea es que podamos ver algunos casos de estudio principalmente de proyectos que son elaborados desde la comunidad, para la comunidad y por la comunidad, y también de proyectos académicos de personas como externas a una comunidad, pero que lo hacen también con un enfoque comunitario.
Y en tercer lugar, la idea es que podamos desarrollar ciertas interrogantes, reflexiones, para incluir a las comunidades tanto en la planificación como en la implementación de proyectos de archivos orales. Así que, como les decía, vamos a comenzar esta charla taller con una actividad. La idea es que ustedes puedan contestar la siguiente pregunta: ¿qué características debería tener un archivo oral con enfoque comunitario? Y para ello ustedes pueden utilizar entre 3 a 5 conceptos que puedan definir. O sea, ¿qué características, qué conceptos en el fondo podrían definir un archivo oral con enfoque comunitario? Y para eso la idea es que desde su celular o su computadora puedan ingresar a www.menti.com y ingresen ese código que está ahí, que quizás José también lo puede copiar en el chat, que es el 53 61 32 2. 53 61 32 2. Entonces ahí les van a aparecer la pregunta, tienen 5 minutos para poder completar esta actividad. Y por mientras yo iré mostrando, porque mientras ustedes van respondiendo, sus respuestas deberían ir apareciendo acá. Así que, y acá, abajito, aparecen las personas que han respondido. Así que hay una persona que lo ha hecho. Hasta el momento tenemos participación, que es el gran concepto. Aquí se va a ir desplegando una nube de palabras, que lo interesante es que va mostrando la consonancia que existe entre las personas. En la medida que se repite una palabra, las palabras se van poniendo en el centro. Y en la medida que no haya tanto consenso, las palabras se van ubicando como fuera de ese lugar. Entonces, eh, vamos a poder ver finalmente qué es lo que piensan de manera colectiva. Objetividad cambió ahora. Y hay 9, voy a ponerlo, 9 personas que colaborativo, autenticidad, participación, que antes estaba en el centro, ahora ha ido bajando, objetividad, ética, historia. Ética, colaborativo, inclusividad. Colaborativo ahora está en el centro y participación. Ya vamos a dar un minuto más para que, de todas maneras, pueden seguir participando en la propósito pedagógico. Ya. Bueno, como podemos ver aquí, hasta el momento los resultados son de que el gran concepto que aglutina a un archivo oral con enfoque comunitario es que efectivamente debe haber colaboración, o sea, que debe ser un archivo colaborativo. La otra palabra importante o el concepto que es que sea inclusivo. Creo que también es muy importante. Y están también ahí el tema de la historia, la objetividad, participación, ya que esos serían como los 5 principales conceptos. Y quisiera que tengamos en el fondo como estos conceptos en mente para ver si es que se refuerzan estas ideas o cambian también cuando termine esta charla. Vuelvo entonces a el PowerPoint. Se ve ahí, ¿cierto? Sí, lo vemos. Ya, perfecto. Para comenzar, me gustaría en el fondo plantearles
la idea de desde dónde provienen también un poco estas reflexiones que tienen que ver con la historia de la archivística. La archivística es una disciplina que desde muy antiguo y principalmente desde 1898, que nace como disciplina, ha venido reflexionando acerca de las funciones, los usos que tienen los archivos a través del tiempo en distintos contextos, tanto políticos, culturales, intelectuales. De acuerdo a Terry Cook, que es la persona que está ahí, que es un archivero canadiense, la historia de la archivística, que tiene más de 150 años como disciplina, se puede dividir en 4 paradigmas. En estos paradigmas, que si bien en el fondo no son paradigmas intelectuales estancos, pero son un conjunto en el fondo de valores, creencias e ideas que definen a la profesión archivística. Durante este periodo, la archivística ha transitado por distintos tipos de paradigmas, en donde al comienzo el rol del archivero o de la archivera era percibido principalmente como un guardián o recolector y protector de los archivos históricos. De a poco fue cambiando la idea de que los archiveros y las archiveras tenían que ir incorporándose en tareas más administrativas con la finalidad de eliminar documentos porque se estaban produciendo mucha información y documentos producto del crecimiento de los estados, sobre todo en los años 50, 60 del siglo XX, hasta que estamos de alguna manera en un paradigma nuevo, que es este paradigma de la comunidad, en donde los archiveros y las archiveras Tamara, nos le hemos pregunto, empezado como... ¿Yancy se fue? ¿Puedo hablar ¿Aló? con ella? Donde los archiveros y las archiveras nos hemos empezado también como a mirar el fenómeno de la archivística ya no desde arriba, desde el Estado y sus instituciones que producen documentos oficiales, sino que a interesarnos por cómo la sociedad o otros grupos sociales que no son la iglesia, que no son el Estado, que no son los grupos dominantes, han ido instalando y creando ciertas prácticas y reflexiones archivísticas. ¿Qué es lo que ha hecho en el fondo que hay una reflexión por parte de esto? Principalmente la aparición, podríamos decir, en el paisaje archivístico de lo que se denomina en la actualidad los archivos comunitarios. Los archivos comunitarios, desde la perspectiva archivística, son una respuesta o han ido apareciendo, se han ido, si bien desde toda la historia nosotros podemos rastrear que hay distintos movimientos sociales y políticos que en el mundo vienen desarrollando actividades archivísticas, en la actualidad, o por lo menos desde los años 60, 70, sobre todo con estos proyectos como de la identidad, hay ciertos grupos sociales que han empezado a alegar de alguna manera, acerca de la subrepresentación y marginación que han sufrido desde parte o desde la perspectiva de la historia oficial. Entonces, hay grupos principalmente que no se sienten representados por lo que aparece en los archivos nacionales, que por lo general los registros oficiales siempre guardan documentos de personas blancas, ¿no es cierto?, occidentales, que tienen dinero, que son poderosas. Entonces, un grupo en el fondo como de personas que no se siente representado ha empezado a crear archivos con la finalidad de generar políticas de memoria, generar políticas de identidad y utilizar también esos documentos para generar de alguna manera ciertos equilibrios en la representación dentro de la sociedad. Y la importancia que se le ha ido dando también en la archivística es que pluralizan el patrimonio documental nacional, ¿no es cierto? Contribuyen a enriquecerlo, a mostrar en el fondo otra mirada, y principalmente se han ido erigiendo como un área de aprendizaje para la archivística. Ya hay que empezar a reconocer estas iniciativas, ya no algo como amateur, sino que darle en el fondo como el estatus epistemológico y el reconocimiento también que se merecen. Que efectivamente podemos aprender muchísimo mirando en el fondo la archivística desde esta perspectiva. Según Andrew Flynn, que es el que acuñó este concepto, que es un archivero británico, plantea que lo principal para llamar a un archivo comunitario, que si bien es un concepto que ha generado mucho debate, es la activa participación de la comunidad tanto en documentar como hacer accesible la historia de un grupo particular o de una localidad en sus propios términos. Volviendo a Terry Cook, quien ha sido el archivero que ha definido más este paradigma de la comunidad,
las características éticas y políticas que tienen que tener los archiveros y las archiveras en la actualidad es que ya no son los guardianes de los archivos históricos, no son solo los seleccionadores de los documentos para que sean más accesibles producto del crecimiento del Estado, sino que ahora el archivero tiene que ser un mediador, un coproductor de la memoria, salir de alguna manera del archivo, romper las cuatro paredes y ayudar en el fondo a la sociedad a que se pueda documentar de la manera más diversa posible. Entonces, en este paradigma, el archivero y la archivera ya tiene que sacarse la etiqueta como del experto y tiene que empezar a compartir experiencias, pasar de lo jerárquico a lo horizontal, tiene que escuchar más que hablar y respetar más que imponer. Por lo tanto, es un momento de mucha sensibilidad, de harto aprendizaje también, principalmente respetando la autonomía y la autodeterminación de las comunidades. Ya no ir en el fondo como a los archivos a enseñar lo que se tiene que hacer, sino que aprender y ver quizás cómo los principios archivísticos se pueden servir o no. Ya no ver la disciplina como una ciencia estricta, sino que como una disciplina bastante flexible que pueda ayudar a enriquecer también los archivos. Y principalmente ya los documentos no se reconocen como fuentes archivísticas, sino que son parte de la identidad de las comunidades, son parte de su propiedad. Por lo tanto, tampoco se puede ir a hacer como este trabajo de extractivismo, sino que generar relaciones mutuamente significativas que tienen mucho que ver también con estos modelos postcustodiales de entender la relación archivero-archivera y comunidades sociales. En ese sentido, me gustaría mostrarles ahora para que podamos ver ciertas iniciativas o casos de estudio, presentarles el archivo de la memoria trans, que es un archivo de Argentina, que se llama, que junta las memorias y los testimonios del exilio. Este es un archivo que se creó en Argentina, principalmente por el trabajo de María Belén Correa, que es la fundadora de la Asociación de Transexual y Transgénero de Argentina, ATA, y Claudia Pía Baudruco, que es que tenía en el fondo una caja de fotos robadas y que la había pedido en el fondo como a sus compañeras. Este es un proyecto que nace principalmente en el año 2012, en donde María Belén Correa toma estas fotografías, las digitaliza como con baja calidad y empieza a publicar las fotografías en Facebook. Y mucha gente se empieza como a reunir a través como de este archivo, se incorpora después una fotógrafa que se llama Cecilia Estallés, que es la que empieza también con ciertos procedimientos más profesionales a organizar y escanear los documentos. Me gustaría mostrarles a ustedes un video para que puedan, más que hablarles yo, que sean también como sus propias protagonistas y que ustedes puedan valorar y la idea es que puedan reflexionar a través de dos extractos de videos que vamos a ver bien cortitos, cuál es el valor que tienen los archivos, puedan entender también de mejor manera qué implica un archivo comunitario y qué es lo que implica también un archivo oral creado por la comunidad, para la comunidad y desde la comunidad. Así que partimos con este video. El archivo lo que te marca es que durante mucho tiempo nuestros archivos estaban dentro de los archivos psiquiátricos y los archivos policiales. Hoy nosotros tenemos nuestro propio archivo donde empezamos a marcar nuestra propia historia contada por nosotras mismas. Soy de un pueblo muy chiquito, del partido de Luján. Toda mi infancia la tuve en ese pueblo de pocos habitantes. Aparte viajaba a un pueblo vecino del mismo partido para ir a un colegio. El bullying que yo sufría era en el tren, en el viaje, cuando tenía que compartir mi viaje con otros compañeros de otros colegios que eran mucho más grandes. Ellos iban a escuelas privadas. Al colegio que yo iba sola.
que era un público que estaba semisubsidiado por los trabajadores textiles de ese pueblo. De forma de defensa que yo tenía en aquel tiempo era subirme a un tren distinto a otro horario, llegaba media hora tarde al colegio. En el colegio daba la excusa de que me dormía y que había perdido el tren, algo que pasaba todos los días. Me escapé de ser el maricón del pueblo. Ya había visto lo que le pasaba al maricón del pueblo. De ese pueblo chico, infierno grande, fue el que me escapé. Bueno, ese es uno de los primeros videos y la idea es que vamos a ver este otro. Porque nosotras en este momento estamos intentando o en el trámite de reconstruir nuestra memoria para poder llegar a tener una verdad y poder llegar a la justicia, memoria, verdad y justicia. Nosotros estamos en la primera etapa, en la memoria, en tratar de reconstruir esa memoria, de poder descubrirla y hacerla visible para que eso se convierta en una verdad y a partir de ahí poder llegar a la justicia. Un día de trabajo. Perfecto. Ya. Se ve ahí la presentación, ¿cierto? Sí, la vemos. Ya. Me gustaría que pudieran dejar como sus comentarios acerca de qué concepción en el fondo como que tienen de los archivos, cómo se entienden los testimonios dentro de esta, qué es lo que significa para las personas de una comunidad participar, hablar también, sobre todo en los procesos que ella comentaba. Sería como bueno ir escuchando. Josep dice que es una interesante iniciativa, que no lo había visto de este modo. Bueno, una de las intenciones que tenía mostrarles estos videos principalmente es que este es un espacio, el archivo oral, que si bien parte con una fotografía, parte con esta idea de crear una memoria para generar una verdad y una verdad que les permita a ellas generar justicia, tiene que ver porque este es un espacio que es para reunir a sobrevivientes trans y travestis que fueron exiliadas y dispersadas por Argentina y el mundo. En esa época, por lo que cuentan estos testimonios, varias de las integrantes de este colectivo habían sido perseguidas, eran abusadas sexualmente también, hay muchas violaciones en cárceles, precisamente, y por lo tanto, ellas están como en este proceso de cómo el archivo oral o el testimonio marca de alguna manera un mecanismo de reparación simbólica, hablar, poder decir algo que estaba prohibido en el pasado. Entonces, creo que hay que tener muy en cuenta ese tema de lo sensible que puede ser como la información y cómo finalmente también se generan ciertos espacios de confianza entre este propio colectivo para efectivamente como poder hablar. En ese aspecto hay que rescatar como la concepción que existe de este archivo, que es un espacio en el fondo que es para combatir el olvido, pero también es una herramienta, como les decía, para la reparación. Y que no solo se interesan como en la vida cotidiana de las personas y que también son espacios colaborativos. Toda la producción, de alguna manera, de este archivo oral ha venido también de las prácticas de las propias compañeras, son ellas quienes en el fondo también juntan y reúnen la misma plata, consiguen ciertos financiamientos, principalmente desde la horizontalidad. Más que en el fondo como está recibiendo cierto financiamiento oficial. Les recomiendo ahí que puedan seguir, yo les voy a enviar también algunos de estos links para que efectivamente ustedes puedan seguir o si les interesa poder interiorizarse o ver también estos ejemplos. Otro caso que me gustaría mostrarles es el archivo oral de la maestranza Barón de Valparaíso,
que este es un archivo de Chile, efectivamente de la quinta región en Valparaíso, y esta es una iniciativa que es colectiva y que fue autogestionada, que principalmente investiga las memorias del trabajo ferroviario y cómo fue la cultura comunitaria, entendía en el fondo como que ambos factores son fundamentales para la composición del paisaje urbano histórico de Valparaíso. Uno de los objetivos, y este es un segundo caso, porque finalmente no son personas que vengan como de la propia comunidad, como pasaba con el archivo de la memoria trans, sino que son estudiantes de la Universidad de Valparaíso que se interesaron por este tema, pero desde una perspectiva muy política. La idea del archivo oral de la maestranza es documentar audiovisualmente todos estos testimonios, pero basarse principalmente en las experiencias del trabajo ferroviario y las prácticas de organización. En ese sentido, lo que ellos hacen es como de alguna manera politizar la nostalgia, de alguna manera que las personas sienten, ¿no es cierto?, ese pasado, pero con la finalidad de que el archivo se transforme en una herramienta de traspasar experiencias intergeneracionales. O sea, en un Chile neoliberal, en un Chile que además votó rechazo, en un Chile que es como la cuna del neoliberalismo, en donde la dictadura destruyó el tejido social, el archivo también puede servir como un ejercicio para recomponer de alguna manera ciertas comunidades, para recomponer también un tejido social que fue muy herido de alguna manera o destruido. Por lo mismo, ellos lo que hacen es gestionar espacios e instancias de encuentro que promueven esa comunicación social. O sea, juntan en el fondo las generaciones de sindicatos antiguos, claro, de los años 70 principalmente, con las generaciones de ahora, con la finalidad de ir generando ciertos diálogos y que vaya generándose un traspaso como de aprendizaje. Y también, obviamente, los documentos están puestos a disposición de otras personas, por lo tanto, también se fortalecen procesos como de apropiación, perdón, uso y resignificación de ese pasado histórico también de manera como más libre. Aquí hay algunas fotografías en donde ustedes pueden ver ciertos talleres que ellos realizan, en donde utilizan los testimonios y hacen ciertos visionados colectivos. Las personas pueden en el fondo como ingresar, ver los documentos, a través de ciertas pautas de trabajo, van generando discusiones. Bueno, ahí también se puede ver cómo las personas cómo van reaccionando en la medida que se van exponiendo a estos talleres. Y quiero mostrarles un videíto muy corto de un testimonio de uno de Yo los... tenía una grabadora y grabé los últimos discursos de Allende también. Como incitaba a la gente el primer día, me acuerdo, el primer día a cada rato salía la voz de él, porque tenían una radio, la radio Magallanes en Santiago, que se la habían tomado. Y a través de esa radio ellos difundían, y habían otras más que agarraban la cadena y en todo el país se sabía lo que él estaba diciendo. Y estaba incitando a la gente que defendiera a su gobierno legítimamente elegido. Pero eso era un suicidio para los trabajadores. ¿Cuándo un trabajador iba a poder discutirle a unos militares que andaban armados? Andaban con pistolas y algunos andaban con metralletas. Y claro, los trenes no los pudieron parar, así que se valieron de algunas personas que conocían y que estaban más o menos adictos a ellos. Y con eso hicieron servicio de trenes. Claro que corrían 1 o 2 trenes nomás en el día, pero por lo menos corrían algunos trenes de pasajeros. Bueno, ahí pudimos ver el testimonio de un ex integrante del sindicato de la maestranza, en donde habla efectivamente cómo él iba grabando los discursos de Salvador Allende antes del golpe y cómo, bueno, de alguna manera se podía ver
las intenciones de resistencia también que se tenía frente a los militares. Estos testimonios, como les decía, son importantes porque también nos permiten ir viendo la importancia que tienen los testimonios en el primer caso, por ejemplo, desde una perspectiva más reparativa, pero también acá desde una perspectiva de cómo se pueden ir generando traspasos de experiencia. Y antes de que nos vayamos como a un pequeño break para que pasemos a la segunda parte, quisiera mostrarles un último video acerca de no es propiamente un archivo oral, es un proyecto que nace de Claudio Martínez, de un realizador audiovisual en Valparaíso, que es un museo que nace producto en el fondo del estallido que hubo en Chile, como se le llamó el estallido social de octubre del 2019, en donde él también entrevista una serie de personas, pero lo que me interesa es que puedan ver acá también el uso político que tienen los testimonios. Isolda Torres, actriz y dramaturga acá en Valparaíso, se nos ocurrió la idea de armar esta instalación tipo museo que está dentro de un container. Lo que hicimos fue recabar 9 testimonios, en el cual tenemos por un lado del container a 4 mujeres que son observadoras de derechos humanos y que además todas ellas fueron prisioneras políticas en la dictadura de Pinochet. Y por el otro lado del container tenemos los testimonios de 5 muchachos de la primera línea de Valparaíso. A los muchachos les preguntamos por qué luchan y por qué están en la primera línea. Antes del estallido yo me vi llorando, bueno, ahí teniendo que elegir entre comprar el pan o subir en micro, ¿cachai? Y esa weá es perder, pues. Esa weá es perder, llevamos perdiendo años. Y a las mujeres les preguntamos si se habían imaginado alguna vez que iban a volver a vivir lo que ya habían vivido. Estamos viviendo lo mismo. El mismo miedo, pero con una pseudo democracia. En un país en el que tenemos serios problemas con la memoria, somos partidarios de que la memoria hay que empezar a trabajarla desde el momento. Porque entrevistar a estas mujeres que en los 80 tuvieron toda esta lucha, toda esta pelea que fue muy compleja para ellas, y entrevistar a los chicos que hoy están entregando toda su energía y toda su fuerza en la primera línea de las manifestaciones, hace que sea un relato que es casi continuo, que no se ha detenido, que se retoma hoy después de todos estos años. Mucha gente nos ha dicho que después de salir de este museo ha encontrado respuesta y de entender un poco por qué hay gente que está luchando, por qué hay gente que está en la primera línea. Por ejemplo, yo creo que voy a votar a prueba por la Constitución, porque creo que finalmente igual es un paso que se está dando, que es importante. Creo que no reúne todas las condiciones que yo hubiese querido para que así fuera, ¿no? Pero también siento que es un paso que estamos dando y que no habíamos logrado dar en 30 años, que es la gran posibilidad de finalmente enterrar la Constitución de Pinochet, que es otro de los sueños que he tenido durante todo este tiempo. Yo creo que si pudiera definir en un solo concepto o en una sola idea qué está pasando con Chile hoy, yo creo que el mejor concepto para mí es el despertar. Bueno, ahí teníamos en el fondo también otro interesante caso de un grupo en el fondo como de artistas audiovisuales de Valparaíso, en donde también utilizan como los testimonios desde una perspectiva política, quizás no muy ética, vamos ahí a reflexionarlo después pero lo que me interesaba es que pudieran de alguna manera reflexionar acerca de el uso y el valor que tienen los archivos y los testimonios. Así que, bueno, a mí me gustaría que tuviéramos un pequeño break, dejarlo en el fondo también ahí como con esa reflexión de cuál es el lugar que deberían tener las comunidades dentro de un proyecto de archivo oral, y volvemos en el fondo como en... José, ¿cuántos? ¿5 minutos? Sí, 5 minutos está súper bien. Ya, para que ahí sigamos como con la tercera parte. Si tienen algún tipo de comentario y cosas así, déjenlo en el chat. Y esta segunda parte, la idea es que también sea un poco más interactiva y ustedes puedan participar
porque la idea es poder interpelarlo a ustedes como con ciertas preguntas cuando estén planificando o implementando sus proyectos. Así que nos vemos en 5 minutitos más. Hola nuevamente. Estamos aquí. Ya, perfecto. Mientras se van incorporando las personas, voy a ir leyendo algunas cosas que han ido compartiendo, que son súper interesantes. Marrero dice que una de las cosas que le ha hecho reflexionar es la necesidad de identificarse, de hacerse valer. O sea, ese sería como el valor y el uso que tienen los testimonios en archivos comunitarios orales con enfoque comunitario. Miguel Santino plantea que hay una nueva perspectiva de conocer las historias que en ocasiones son invisibilizadas. José Morales, siéntase la libertad de activar su micrófono y compartir. Sí, eso es verdad. Pueden hacerlo. Comienza a visibilizar, José Luis Vargas plantea que se comienza a visibilizar la complejidad de lo que constituye una sociedad. Muchas identidades, muchas historias, muchas narrativas. Hay espacio en nuestras vidas para escuchar y valorar lo que significa ser humano. Creo que lo que plantea José Luis es muy similar a las opiniones anteriores y es súper importante. Finalmente, ese es el valor también de que en la medida que se puedan documentar también nuevas voces, aparecen también ciertos elementos que nos permiten complejizar y enriquecer también esta idea de la identidad como algo, ¿no es cierto?, que está constituido, fijo y que es estable. Elena García plantea que dejar la experiencia documentada para compartirla con otros crea solidaridad entre la comunidad también. Creo que eso también es súper importante. O sea, evidentemente los testimonios, los archivos comunitarios sirven para ir creando lazos, enriquecer a las comunidades a través, en el fondo, de la exposición a ciertos sucesos que ocurrían en el pasado. Lilén nos comparte ahí el Instagram, muchas gracias, de dejar el link del archivo de trans de la provincia de Santa Fe. Gracias por los enlaces. Súper revelador, muestra la cruda realidad de hermanos, nos dice Miguel Santiago. José Morales plantea también de que se añade un elemento de humanidad al registro histórico, que viene además directo de la gente. Bueno, continuando con la presentación, la idea es que en el fondo, en esta última parte, también sea un poco más interactiva, ya que me interesaba mostrarle también esos casos para que veamos y hagamos en el fondo como la gran propuesta que existe en el fondo cuando ustedes estén desarrollando proyectos de archivos orales con enfoque comunitario es cuándo, cómo y por qué voy a hacer participar a la comunidad. O sea, evidentemente como que queda muy claro a través de estos ejemplos de que es súper importante tener dos perspectivas como archivero o archivera comunitario. La primera es de que nosotros vamos a desarrollar no un proyecto de historia oral, sino que un archivo de historia oral, un archivo oral con enfoque comunitario. Y eso implica que uno tome en consideración el largo plazo. Estos documentos no van a ser, o sea, lo que ustedes van a crear no son solo entrevistas para ser utilizadas en su contenido en el ahora, sino que la idea es que puedan proyectar la creación de documentos archivísticos que pueden ser utilizados por muchas personas o por muchas generaciones en el largo plazo. Y en segundo lugar, que evidentemente la comunidad o las personas a las cuales ustedes estén entrevistando, que pertenecen evidentemente a un grupo social, puedan ser incluidas en algunas partes del proceso. Un proyecto de archivo oral, y si bien yo no voy a profundizar muchísimo en cada uno, porque creo que les voy a mostrar más adelante algunas recomendaciones de cómo pueden planificar bien, pero incluye 4 etapas. La primera es la de la planificación, en donde ustedes tienen que definir los objetivos del proyecto, cuál va a ser el grupo participante,
la cantidad, ¿no es cierto? Van a ser 5 personas, 10 personas, 20 personas, 30 personas. ¿Y qué tipo de personas? ¿Va a participar toda la comunidad? ¿Van a participar algunos? ¿Van a necesitar cierto perfil? Por ejemplo, como lo que pasaba con el archivo oral varón, vamos a hacer hablar a todos los sindicatos o a aquellos que tenían más experiencia política, a los que pertenecían a cierta administración. También tienen que generar en esta etapa el cuestionario, ¿no es cierto?, la lista de preguntas y también cuál va a ser el formato de registro. Ustedes van a hacerlo con una sola grabadora o lo van a hacer audiovisual. Y para hacer eso siempre tienen que tener en mente de que van a venir más cosas adelante. En la parte de la ejecución es súper importante contar con un consentimiento informado, que es un documento en donde ustedes le explican a las personas qué van a hacer con la información, cómo se va a producir, cuántos años va a durar, se va a destruir, en qué van a participar o no. También tienen que elegir los lugares, ¿cierto? Cuáles son los lugares en que se puede desarrollar la entrevista y también algunas reflexiones en cuál es el rol del entrevistador o entrevistadora. En la parte como del procesamiento, cuando ya se terminan las entrevistas, también tienen que definir cómo se van a organizar los documentos, se van a describir o no, se van a transcribir los documentos, y ahí hay que tener ojo, o sea, si van a hacer 30 entrevistas, ¿tienen los recursos necesarios para poder transcribir? Y principalmente el almacenamiento, que todo, como les decía, está muy conectado, porque dependiendo del formato de registro, va a depender también el peso de los documentos y qué, cómo, cuándo, dónde los van a almacenar. Y ya pensando evidentemente en el archivo, ¿no es cierto?, que es un proyecto que se tiene que proyectar y durar en el largo plazo, está también el tema del presupuesto, cuánto dinero cuentan, van a tener recursos para eso, buscar alternativas de almacenamiento a largo plazo, lo que significa que su documento o el registro que están creando pueda ser reproducible en 30 años, 40 años, 50 años, se van a hacer cargo ustedes o otras personas de esto, y cuál va a ser también la disponibilidad y las condiciones de acceso a ese material. Que eso es un poco de alguna manera, las etapas que deberían considerar al momento de visualizar distintas etapas del proyecto y principalmente tener muy en cuenta de que una decisión que ustedes tomen en la etapa de planificación y en la de ejecución va a tener también siempre un impacto en la fase que viene después. Por eso siempre es bueno planificar de buena manera y tratar de alguna manera tener las soluciones a la mano y proyectar este asunto en el largo plazo. Desde la perspectiva que les quiero proponer ahora, y que también aquí ustedes pueden ir participando, es que para que un proyecto tenga un enfoque comunitario o para que podamos hablar de un archivo oral con enfoque comunitario, hay momentos en que sí o sí debiese participar la comunidad. En primer lugar, en el objetivo. O sea, creo que ustedes no se puede llegar a un lugar si no se le explica en el fondo como a las personas cuál es el objetivo del proyecto, quizás co-construirlo, hablar también como con las personas e intentar como incluirlas en esa decisión. También cuando se defina como el grupo de personas que van a ser entrevistadas, la idea es que puedan seleccionar también cuál va a ser el grupo que participe. También es importante que puedan participar en el cuestionario, o sea, la comunidad debe participar también como en la elaboración de las preguntas, porque finalmente, como planteábamos al comienzo, es su información, es su memoria, es su sensibilidad también como la que está en juego, y por lo tanto podrían tener un rol de coproductor, de corroborador, mostrarles quizá el cuestionario, sí. También pueden ayudar muchísimo en la elección de los lugares. Hay lugares en donde las personas se sienten muy cómodas en hablar. Por ejemplo, en el caso del archivo oral de la maestranza varón, recuerdo que las personas se juntaban en un sindicato específico o iban al lugar donde estaban como las ruinas del espacio, en donde también se sentían, recordaban, les servía como para rememorar. Entonces es importante también como incorporar
a las personas en esas decisiones. Y hay otras que en el fondo, o que lo ideal sería que también pudieran participar. Por ejemplo, en el proceso de descripción. Actualmente, como yo les comentaba, en este paradigma de la comunidad, archiveros y archiveras se han ido cuestionando acerca de cuál es el impacto social o el impacto que puede tener en las personas, para bien o para mal, nuestro trabajo. Y en las pautas de descripción se han ido como descubriendo de que efectivamente hay ciertas prácticas o ciertos privilegios que tiene el archivero y la archivera. Por lo tanto, lo ideal es poder incluir a ciertas comunidades, sobre todo, por ejemplo, si uno está trabajando con no sé, sociedades como que se llaman indígenas, entre comillas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo llego y describo una foto en donde pongo dos indígenas bailando? ¿Son indígenas? Quizás tienen otro nombre. ¿Cómo estoy hiriendo yo quizás a la persona con esa descripción? ¿Cómo estoy poniendo etiquetas? ¿Cómo estoy reproduciendo estereotipos y prejuicios en la medida que yo describo? Entonces, quizás a lo mejor, como yo no domino el lenguaje, como yo no sé los códigos que se están hablando, lingüísticos ni culturales, a lo mejor incorporarlos también en alguna actividad en donde ellos puedan describir las entrevistas, puedan dar información que pueda servir para crear puntos de acceso que sean más respetuosos con lo que ellos están pensando o lo que están sintiendo. Lo mismo también con el tema del acceso y la disponibilidad, porque finalmente son sus memorias, son su información. Por lo tanto, van a ser ellos quienes también podrían participar y definir quién va a tener acceso a la entrevista. ¿Pueden todos tener acceso a esa entrevista? ¿Es necesario que todos tengan? ¿Qué tipo de usuarios van a ustedes elegir? Y muy pensando en el largo plazo, ¿cómo se van a hacer o cómo podrían administrar en el largo plazo como un eventual archivo? Estos documentos van a ir a una página web y en esa página web ellos pueden corroborar, van a tener la posibilidad en el largo plazo, por ejemplo, de decir, no, sabes que ya esta experiencia no me representa. O sea, hay una serie en el fondo como de situaciones que quizás pueden de alguna manera alargar el proceso, pero creo que también es importante precisamente contar con el consentimiento y con la participación de las comunidades, o por lo menos cuestionárselo, preguntárselo. Y principalmente en algunas cosas que creo que son súper importantes con ciertos dilemas éticos que estábamos planteando, en donde el impacto, mis acciones pueden tener un impacto en la comunidad. Entonces también es una invitación a tener mucha consideración en distintas situaciones que pueden suscitarse cuando uno está recogiendo testimonios y los intenta poner a disposición de otras personas. Y aquí hay algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos que tienen los entrevistados al participar en el proyecto? Primero, pueden haber temas de confidencialidad. Lo vimos, por ejemplo, con o revictimización, que es un poco lo que le pasaba, no sé, en ese proyecto que vimos, ¿Por qué lucha?, en donde la persona se pone a llorar. Pasa de nuevo como por un proceso. Entonces, ahí hay que hacer también la pregunta, ¿es necesario que pasen como por ese proceso? ¿Se lo explicamos? Creo que hay que tomar en cuenta como ese punto. A lo mejor van a hablar cosas que son confidenciales, que se entienden como dentro de la propia comunidad. ¿Es bueno para que lo vean otras personas? ¿Por qué lo tienen que ver otras personas? ¿En qué condiciones? También preguntarse con lo que hablábamos del rol del entrevistador. ¿Cuáles son los riesgos también que tiene un entrevistador al participar en un proyecto? En primer lugar, uno se puede exponer también, sobre todo cuando trabaja con generaciones como más conservadoras o generaciones que a lo mejor son desde nuestra misma perspectiva política, pero también han ido cambiando las maneras que tenemos de comunicarnos en el mundo actual. Entonces, de repente uno también se puede exponer a un lenguaje peyorativo, machista, o que no tiene mucho reconocimiento con las diversidades sexuales en la actualidad. También uno se puede exponer a traumas. Me ha pasado escuchando muchas veces entrevistas o testimonios de personas que vivieron violaciones a los derechos humanos, que uno puede desarrollar lo que se llama trauma vicario, que es efectivamente estar escuchando tanto el dolor ajeno que finalmente también uno lo hace propio. Entonces creo que también ese tema hay que
tomarlo en cuenta. Estamos en un proyecto que contempla ese tipo de cosas, cómo nos cuidamos también. O sea, creo que estamos en una época también en donde está mucho este tema de la responsabilidad afectiva, y creo que la responsabilidad afectiva, no lo creo yo, hay varios autores que están planteando ese tema de que la responsabilidad afectiva también es un concepto que se tiene que incorporar en las distintas relaciones que genera un archivero o una archivera con las distintas personas dentro del archivo, con los usuarios, con los administradores, con la sociedad, con cualquier persona que interactúa. Y también en el tema de las condiciones de la información, es decir, tendrán los entrevistados y las entrevistadas la posibilidad de revisar las respuestas antes de que se pongan a disposición de otras personas, o es una decisión que vamos a tomar nosotros. Yo creo que en ese aspecto siempre hay que hacer participar a la comunidad, en primer lugar, ojalá en la mayor cantidad de decisiones dentro del proceso archivístico, o por otro lado, tener en cuenta cómo el impacto de mis acciones, si es que las quiero tomar solo, o el grupo en el fondo como de investigadores, pueden impactar a la comunidad. Que la comunidad en el fondo, esa es la invitación, siempre esté en el centro de las decisiones que ustedes van a tomar, o cómo ellos también se incorporan de manera activa a este proceso. Y solo como para hacerle hincapié en el tema, como de repente que hay acciones que uno pudiera considerar que son inocentes o que no tienen en el fondo como, que es como describir. Aquí hay una actividad que se desarrolló en Estados Unidos por un grupo de archiveros y archiveras. Una de ellas es Michelle Caswell, que ella es una de las archiveras que ahora está planteando mucho el tema de desmantelar ciertos privilegios blancos, ¿no es cierto?, la supremacía blanca en los archivos, y a través, en el fondo, de un ejercicio como de cuestionarse, por ejemplo, ¿qué privilegios como archiveros y archiveras tenemos al describir? De repente nosotros podemos tener el privilegio de buscar ciertas maneras, ¿no es cierto?, o de acceder a documentos, de acceder a información que a lo mejor que no accederían otras personas. Entonces, muchas veces hay que cuestionarse también como que, ¿qué ciertos privilegios tengo yo? Como una persona que va de alguna manera a recoger testimonios y en algo que uno podría creer que es muy inocente, como es la descripción de un documento que es para ponerlo para que otra persona pueda tener acceso al mayor contenido, también efectivamente hay ciertos privilegios, ciertas prácticas que pueden herir, que pueden generar estereotipos, que pueden reforzar ciertas cosas. Entonces, siempre es como interesante ir generando una descripción más inclusiva, una descripción más participativa, y procesos archivísticos efectivamente, o desde la planificación, la ejecución y la parte del tratamiento archivístico, que incluyan siempre como a la comunidad. Así que eso es mi presentación. Quería volver al Mentimeter que hicimos y abrir la palabra, obviamente, a preguntas, dudas que tengan, reflexiones. Así que el micrófono está abierto desde ahora. Y una cosa importante, que creo que el tema de lo colaborativo, lo inclusivo, estamos como muy de acuerdo con lo que ustedes planteaban al comienzo, ¿no es cierto? ¿Qué características debería tener un archivo oral? Donde la palabra colaborativo y la palabra inclusivo, que fueron las dos más importantes que ustedes pusieron, porque este ya es el ejercicio final, estamos como en absoluta consonancia. Así que espero también que estas reflexiones, como dejarles claro de que no existe tampoco una fórmula de cómo hacer un archivo oral, hay distintos procedimientos, pero de que si quieren trabajar con una perspectiva comunitaria, hay que tratar de incluir a la comunidad en ciertos procesos, o pensar en cómo mis prácticas, que pueden parecer muy inocentes de repente, sí pueden tener un impacto en la comunidad. Claudio, quería mencionar bien rapidito
que aunque vamos a seguir conversando un rato más, voy a compartir en el chat el enlace para la evaluación de la Ya. actividad, para si de momento alguna persona pues tiene que ir partiendo. Y también que por el chat, Vionex Martí González escribe cuáles son algunas sugerencias para evitar la revictimización. Ya. Bueno, Marti, muchas gracias. Siendo muy honesto, yo creo que es muy difícil que uno, o sea, todo va a depender también del proyecto en donde uno esté participando. O sea, por ejemplo, en el caso de que si tú estás trabajando en un archivo de memoria, en donde lo importante es generar conciencia en las organizaciones actuales, ya que un archivo de memoria siempre tiene como 4 pilares básicos, que es trabajar por la memoria, por la verdad, eh, por la justicia, por la reparación y las garantías de no repetición. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno quizás también va a exponer a las personas a ese tipo de cosas. O sea, no sé si existe efectivamente como un manual específico de, de cómo no poder hacer este tipo de cosas. Porque en ese caso, efectivamente, lo que interesa es como traspasar y dar ciertas experiencias. Pero en ese sentido creo que lo importante es siempre estar cuestionándose en que quizás no de manera deliberativa, a través como de ciertas preguntas, hacer pasar a las personas como por momentos incómodos. Evidentemente, la planificación es una cosa y la ejecución o el desarrollo, que es como la vida misma. Uno de repente puede planificar las cosas de muy buena manera, pero la realidad o la práctica te lleva como hacia otra ruta. Yo creo que lo importante aquí en este caso es efectivamente como tratar de tener siempre esa reflexión de preguntarse, quizá este cuestionario me puede llevar a eso y si realmente es necesario que la persona como que pase por ese tipo como de estado. Pero siendo muy honesto, no podría decirte, mira, este es el camino que hay que realizar. Yo creo que lo principal también es como tener siempre esa reflexión en mente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Pueden abrir el micrófono, participar. Bueno, Claudio, yo tengo una pregunta, así que Ya. puedo planteártela para ir rompiendo el hielo. Pues nada, a mí me encantó lo que mencionaste acerca del tema de la descripción en los archivos comunitarios. Y yo te quería preguntar, ¿verdad? De la perspectiva de una persona que sea profesional de la información, que quizás esté colaborando en el desarrollo de un archivo comunitario, si puedes hablar un poquito más a fondo sobre ese aspecto de cómo balancear lo que se pueden considerar, ¿verdad? Principios fundamentales de archivística con las ideas particulares que pueda tener una comunidad sobre cómo quiere construir su archivo. Por ejemplo, tú mencionaste en la descripción y el aspecto de los metadatos. También me imagino que podría entrar el tema de cómo se organizan los documentos en ese archivo Claro. histórico, etcétera. Sí, mira, en ese aspecto, sí, yo también soy archivero y bueno, creo que, no sé si es bueno hacer como una distinción entre lo que es como la archivística tradicional versus lo que podríamos llamar la archivística comunitaria. Porque la archivística tiene sus principios y creo que esos principios sí, evidentemente, tienen una raíz colonial porque fueron elaborados desde la perspectiva de hacer funcionar a los estados y de que el archivo efectivamente se transforme en una herramienta de control, de dominación. Pero evidentemente uno los puede resignificar y pueden ser utilizados también como en archivos comunitarios. En ese aspecto, por ejemplo, creo que es súper importante este debate que se está generando ahora acerca de la importancia de una descripción inclusiva o de hacer participar en el fondo como a las comunidades y no tomar decisiones que podríamos llamar como más unilaterales.
Entendemos, obviamente, que estamos en América Latina, que quizás los archivos nacionales también nos han ido como renovando de alguna manera, porque son quienes como más desarrollan la descripción, porque tienen más tipos de usuarios y más necesidades. Pero los archivos comunitarios también creo que nos están enseñando efectivamente a que no hay una conformidad finalmente con cierto tipo de lenguaje que se está generando. O con ciertas maneras como de escribir o de traducir e interpretar la realidad que no se condicen en el fondo como con las prácticas actuales. Entonces, en ese sentido, creo que, por ejemplo, sobre todo cuando uno trabaja con documentos de la comunidad, debería efectivamente tratar de incorporar a las personas como en ese tipo de decisiones. Sobre todo ahora que uno considera que ahora en el fondo uno está reflexionando en cómo nuestras prácticas pueden impactar en ese sentido. Hay mucha bibliografía al respecto que creo que yo les puedo compartir si hay personas que les interesa. Lamentablemente, la mayoría está en inglés, pero me imagino que igual pueden como acceder a ella, en donde se está haciendo como esta reflexión de incorporar en el fondo como a las personas en los procesos. En Chile también hay otro proyecto que les voy a compartir también una hoja como con varios enlaces donde ustedes pueden ir revisando. Está el trabajo que desarrolla Memorias del siglo XX, que ellos también, antes de desarrollar cualquier tipo de testimonio, se juntan con la comunidad, generan metodologías participativas, como por ejemplo una cronología participativa, una cartografía participativa para ver cuáles son los lugares que ellos tienen más importancia, cuáles son los hitos históricos, van generando mapas también como con la comunidad de cuáles son las redes que van generando, y a partir en el fondo como de esa información que es co-construida con las comunidades, se van también tomando decisiones como en el proceso de registro y también en el proceso como de descripción. Porque quizás en ese aspecto también nosotros como archiveros en la ISAAD-GEO, cuando hablamos de puntos de acceso desde una perspectiva como más tradicional, siempre hablamos como de instituciones, lugares, ¿no es cierto?, personas, y quizás en el fondo como que hay otro tipo de categorías que podemos ir incorporando que le van a permitir en el fondo a la comunidad acceder a los documentos con las condiciones que ellos pongan, finalmente. Muchas gracias, Claudio. Y ahora sí, están entrando varias preguntas por Ya, el chat. sí. Tenemos una de Joseph Rodríguez Contreras. Joseph nos pregunta, ¿la disciplina archivística comunitaria es la única oficial para visibilizar las vivencias de las diversas comunidades? Sí, yo diría que más como retomando un poco lo que planteaba en el punto anterior, más que exista en el fondo, o que ponerle un adjetivo a la archivística o generar como una disonancia entre la archivística tradicional versus la archivística comunitaria, yo creo que lo que se está produciendo ahora es principalmente una revalorización y un reconocimiento de la importancia que han tenido las producciones, reflexiones, ideas y prácticas de diversos tipos de comunidades. Que la archivística no solo existe desde arriba o desde el Estado y todo su aparataje burocrático y la maquinaria institucional, sino que hay grupos sociales, artesanos, pescadores, mujeres, gays, lesbianas, trans, distintos tipos de personas que por lo general no son bien representadas en los archivos nacionales, que sí tienen el fondo como un derecho a existir, y que efectivamente el archivo es una herramienta muy importante para visibilizarlo, para pluralizar el patrimonio documental y principalmente para que ellos y ellas en sus propios términos puedan elaborar esas políticas. Entonces, en ese sentido, no sé si, en primer lugar, no existe como una archivística comunitaria, creo que sí existe en el fondo como una disciplina, o por lo menos parte de representantes de la disciplina que estamos, también porque me incluyo, reconociendo como el valor y el área de aprendizaje que puede significar también bajar un poco la mirada y el enfoque
a perspectivas más que podríamos llamar desde abajo, pero no creo en el fondo como que sea la única, o que se transforme de alguna manera como en oficial. Creo que efectivamente hay muchas personas reflexionando como de este tema en Estados Unidos, en Inglaterra, que es donde como que nace el concepto, en América Latina, está en Chile el taller de archivística comunitaria, que precisamente es un programa político-pedagógico que se dedica en el fondo como a tratar de dar formación archivística en esta área, pero desde una perspectiva también de la educación popular, en donde profesores y estudiantes somos colegas aprendiendo juntos con la finalidad de poder sustentar en el largo plazo ciertas iniciativas archivísticas. Pero creo que no existe, como les decía, como una archivística comunitaria, sino que una archivística que tiene una perspectiva comunitaria y que reflexiona con y para las comunidades. Tenemos una pregunta aquí de Gerardo Berríos Martínez. Nos dice, saludos desde Ponce, Puerto Rico. Laboro en la Fundación Rafael Hernández Colón, que es una entidad educativa y sigue el modelo de las bibliotecas presidenciales. Claudio, Rafael Hernández Colón es un ex gobernador de Puerto Rico. Y Ya. bueno, Gerardo nos dice, tenemos la historia oral con el nombre de Voces de la Historia. Mi pregunta es, ¿cómo visualizas la historia oral y comunitaria para una fundación como esta? Ya, muchas gracias Gerardo por la pregunta. O sea, en primer lugar, felicitarlo por la iniciativa, porque creo que desde mi perspectiva, aquí voy a hablar como historiador, a parecer loco, así como sacándome los sombreros, pero creo que la historia oral en sí misma es subversiva, o sea, sobre todo la historia oral como de perspectiva como más británica, siempre la historia oral en realidad en su nacimiento, desde su perspectiva más británica, nace también como con esta idea subversiva, en el sentido de que reconoce la insuficiencia que tienen los archivos nacionales para relatar la historia de ciertos sujetos. Entonces ya el hecho, por ejemplo, de considerar la historia oral, me parece que es súper importante. En ese sentido, por ejemplo, yo hay, como les decía, Gerardo, yo desconozco como el presupuesto que se tiene, pero sería súper interesante quizás, en la medida que ustedes realizan estos proyectos, tratar de incorporar, por ejemplo, como a las comunidades. ¿Cuál es el enfoque, por ejemplo? Si pudiera abrir el micrófono, sería interesante poder escucharlo también. Ustedes van a las comunidades, ¿cuál es el objetivo que tiene como este programa? Está abierto en el fondo como a darle expresión a distintos tipos de sujetos y personas en la sociedad, o tiene, no sé, una idea como de solo ciertas personas pueden entrar acá. Yo creo que en la medida que se vaya como diversificando, tratando de incluir al mayor grupo de representantes como de una sociedad, el archivo va a tener efectivamente como una línea más comunitaria. Y ojo que yo creo que eso es lo importante finalmente, o la reflexión como que me gustaría que ustedes se quedaran cuando puedan hacer como estos proyectos. Es tratar como de incorporar eh, las ideas, las expresiones, los sentimientos como de las personas, y que no sea tampoco como como por lo general lo hacen muchas instituciones, que se ponen en el fondo como en una relación jerárquica, en donde llegan como con la norma o con los procedimientos listos, que yo de repente se entiende, porque evidentemente una biblioteca que tiene presupuesto, tiene indicadores, hay cosas que se tienen que hacer, pero también tomarse quizás un momento para que la comunidad pueda corroborar, pueda participar, pueda dar su voz, porque así también se enriquecen los proyectos, y adquieren también como, se van generando relaciones como mutuamente significativas también entre las instituciones como, y los grupos sociales. Gracias, Claudio. Y Ya. les invito a las personas presentes nuevamente que abran sus micrófonos y participen. Joseph, ¿tienes el micrófono abierto?
No sé si es a propósito. Disculpa, disculpa. No, no te preocupes. Pero sí, les exhorto a que abran su micrófono y hagan sus preguntas directamente o las coloquen en el chat. Yo te iba a preguntar, Claudio, bueno, ¿qué pasa si una persona que está representada en un archivo que estuvo de acuerdo en participar y en aparecer, luego no quiere aparecer en el mismo? ¿Nos puedes hablar un poquito bueno, del aspecto ético en Claro, ese sentido? claro. Sí, yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, como que hay dos dimensiones. La primera, que es el tema como de lo jurídico, o desde que por eso es muy importante el consentimiento informado, porque el consentimiento informado es un documento, una especie como de contrato que se firma entre la persona que va a recopilar información, y en donde va a explicar cómo se va a recopilar, por qué, cuál es el objetivo del proyecto, por qué se va a hacer, cuáles son en el fondo como las condiciones de la persona al momento de hablar. ¿Y quién va a escuchar ese documento? ¿Cómo se va a almacenar? ¿Qué se va a hacer? Uno intenta de alguna manera como tratar de que la persona participe en el proyecto de manera no de manera forzada, ¿no es cierto? Que sea con plena deliberación, sabiendo también de que no va a tener ningún riesgo y ese tipo de cosas. En ese mismo documento, por ejemplo, uno puede definir cuál va a ser o hasta qué momento. Entonces, por lo general, uno en los consentimientos informados pone ciertos límites de tiempo. Es como usted puede retirarse, porque siempre hay que darle ese derecho a las personas, usted puede retirarse siempre de la entrevista. No es en el fondo como necesario que siempre esté, si quiere salirse del proyecto, hasta esto. Ahora, ¿qué pasa en proyectos como de archivo oral? Porque en donde una persona, por ejemplo, te puede dar el consentimiento y tú subiste la información y él llega al archivo y te dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que yo pongo, no quiero que se diga eso. ¿Qué hacemos en ese caso? Vamos como con la, no sé, moralina, o nos ponemos como leguleyo y vamos en el fondo con el consentimiento informado y no, o le hacemos caso a la persona. En ese caso, que es muy extremo, yo siempre creo que hay que seguir la ética. O sea, más allá de que tú tengas un documento firmado, ¿no es cierto?, y le puedas enrostrar a la persona de que ese es tu acuerdo, los acuerdos también son temporales. O sea, no, si uno quiere como ponerse desde esa perspectiva, desde el enfoque comunitario, creo que también hay que respetar también de que los acuerdos son temporales, de que las relaciones se pueden terminar, de que no puedo estar, que quizás no voy a estar de acuerdo con lo que dije. Entonces, si genera eso incomodidad o algo, yo creo que siempre en el fondo hay que tratar como de ser muy ético, más que leguleyo o jurídico. O sea, creo que la ética archivística es mucho más importante que lo que pueda decir también como un papel. Entonces, en ese sentido, creo que, y no mediando en el fondo como ningún tipo de problema, siempre finalmente como que el derecho o la titularidad como de las voces, de las memorias, va a ser como de la persona que habló, o sea, del entrevistado o entrevistada. Muchas gracias por esa respuesta, Claudio. Gracias, José, también. No sé si hay más. Bueno, tenemos muchos mensajes de agradecimiento en el chat. Miguel nos dice ese concepto de la ética archivística es súper importante. Elena nos dice desde parte de Archirred, la red de archivos de Puerto Rico, gracias por compartir esta experiencia e información. Y Miguel nos dice que se debe seguir la conversación sobre este tema, quizás mediante talleres adicionales. Pero Sí, yo creo bueno, que eso que dice Miguel, disculpa, José, es sí, súper importante, el tema de la ética archivística. O sea, es como. Y creo que en ese aspecto los archivos comunitarios tienen. Los archivos comunitarios, a diferencia, por ejemplo, de los archivos nacionales, se componen por personas que tienen un pensamiento y una ética archivística muy, muy grande. Porque finalmente tienen algo
que no tiene quizás el personal de los archivos nacionales. Y no es una crítica a los archivos nacionales, estoy solamente haciendo como una diferenciación, que tú tienes un vínculo emocional con los documentos que tú recolectaste. O sea, tú no creas un archivo, o sea, crear un archivo, tratar de llevarlo como a la vida, tiene que ver porque hay vínculos emocionales que están involucrados con esos documentos. Entonces, nadie crea un archivo porque, no sé, quiero... Hay un sentimiento detrás. Entonces, hay muchas reflexiones como éticas y políticas acerca de los documentos. Entonces, en ese aspecto, como que creo que se realza también esta idea de que efectivamente como que la archivística desde abajo, la archivística que están generando como otros grupos sociales que, que antes en el fondo como que se perdían los documentos. Po. ¿Cuántos quizás esclavos tenían sus cartas de libertad, ¿no es cierto? Su carta de compraventa, su testamento, y no los tenemos ahora. Pero ahora hay organizaciones, hay grupos sociales que se quieren empoderar y tienen ese vínculo. Entonces han reflexionado mucho acerca de, sin decirlo a lo mejor, no tienes que decir, mira, aquí en este archivo reflexionamos con ética, porque la ética es de nuestro día a día, es de lo que hacemos en el fondo como desde nuestra cotidianidad. No hay que en el fondo como, no es que los archivos tengan escrito un código de ética en donde a principio número 1, principio 2, principio 3, es lo que hacen, es lo que están haciendo. Entonces, creo que en ese aspecto como que hay que tratar de ser muy respetuoso, conocer y efectivamente, como decía José, eh, eh, seguir en el fondo como reflexionando y aprendiendo del tema de la ética archivística. Bueno, Claudia, y tenemos aquí otros comentarios. Elena hace un comentario que me encanta. Dice, esto demuestra la viveza de los archivos y la variedad de soportes para la Me documentación. encanta. Sí, y aparte que, ojo, la palabra viveza en Chile es como bien... me gusta así como que me da como... Sí, sí, porque es una viveza así, no solo como de lo vívido, es como una viveza así de chispeza, como le dice Gary Medel, nuestro futbolista. Pero que tiene que ver con eso, como que hay reflexiones súper importantes que creo que es importante empezar como a incorporar o a mirar desde esa perspectiva. O sea, efectivamente, creo que lo que quería, qué bueno que se haya logrado también como eso en la charla, porque planificaciones y maneras de hacer entrevistas y de cómo crear archivos orales, hay muchas. O sea, hay toolkits, está lleno, ustedes pueden de alguna manera bajar esa información y tienen los pasos, o sea, 5 pasos para armar el archivo oral, 10 cosas a tener en cuenta, está muy lleno de ese tipo de cuestiones. Pero lo que hay que hacer es finalmente es como ponerse siempre en escenarios futuros, poniendo en el fondo como el bienestar de las comunidades en el centro, porque finalmente ellos son los titulares y los beneficiarios de estos proyectos. O sea, no se trata ahora de llegar y mira, yo voy a hacer un archivo, no sé, de la comunidad gay. Y yo ni siquiera soy gay, por ejemplo. Como que los conozco, tengo derecho, voy, llego y hago extractivismo de la información y la uso y después dejo los documentos ahí. Es como, ojo, hay memoria, hay sentimientos, hay cosas que están como en juego, hay vínculos emocionales. Entonces, siempre en el fondo como tener esas reflexiones en mente al desarrollar en el fondo como un proyecto. Bueno, pues ya son casi las 3:30 aquí en Puerto Sí, Rico. Yo entonces voy a ir cerrando la actividad, pero Claudio, te quería agradecer muchísimo, mm, ¿verdad? Tu disposición para dar la charla y también tu disposición para expandir la conversación y bueno, para seguir enriqueciendo estas discusiones y ojalá este puede ser el principio, ¿verdad? De muchas colaboraciones futuras. Yo sé que es un tema que le interesa a muchas personas aquí en Puerto Rico y en muchos otros lugares que tenemos gente aquí presente de varios sitios. Nada, voy a pegar por última vez
el enlace a la postprueba, Mm. que eso les sirve para obtener su certificado de la actividad ahí en el chat, y yo voy a quedarme presente unos minutitos por si alguien tiene problema con eso. Les quería mencionar que la grabación de esta actividad se va a compartir, se va a enviar por correo electrónico, tanto a las personas que se registraron como a las personas que quizás no se registraron, pero se unieron a la actividad. Y bueno, que siempre estamos aquí a la disposición, disfrutamos mucho organizar estas actividades educativas alrededor de temas de humanidades digitales, de preservación digital, de archivística, etcétera. Así que pues seguiremos con esas actividades y les seguiremos informando. Y de nuevo, Claudio, muchísimas gracias. Excelente trabajo. Ya, muchas gracias a ti, José. Gracias también a todas y todas por participar. Si alguien necesita contactarse, José, tú tienes también ahí como mis datos. Yo igual siempre se me olvida, soy como un poco estratégico, como de poner mi correo. Pero así que si lo necesitan o quieren ponerse en contacto, también tengo Instagram, pueden googlear Claudio Gay, van a encontrar como al tiro mi enlace a Instagram, cosas así. Siempre lo reviso, subo cosas, así que me pueden escribir por ahí y encontrar. Así que Fabuloso, eso. Claudio, muchísimas Sí. gracias. Gracias, Claudio, Jacqueline, también por la invitación. Perdóname. Sí, ¿quieres que comparta tu correo electrónico ahí en el chat? Ya, por favor, sí, por si alguien quiere. Ok. Listo, ahí Leonardo está. pregunta por el material. Sí, yo puedo enviarlo. Está como el PowerPoint. No sé si ustedes lo suben igual con la presentación o... Ah, ya. Sí. Entonces, como para enviarte el PowerPoint, y tengo también esa hoja como de modelos que pueden como seguir, o de paso, como que a seguir con el tema. Buenísimo. Bueno, pues ahora sí. Gracias, Claudio. Ya, pues, Tremendo. gracias a ti también, José. Gracias, Jacquelina. Y estamos ahí en contacto. Gracias, Leonardo, también. Bueno, y a todas las personas que participaron, que antes de, porque vi a varias personas que estaban saludando, hacia Natalia Vargas, a Janet Gutiérrez, María José, Bani, me imagino que es colega y amiga de Argentina. A Marti, María Rodríguez también. Bueno, así que bueno, como les decía, ahí está mi correo. Y también me pueden encontrar en Instagram, así que ahí podemos seguir conversando y charlando como de este tema muy apasionante y súper interesante, porque hay mucho por hacer, mucho por reflexionar, mucho por investigar. Así que eso. Ya, pues yo me despido, José, que estén súper bien, cuídense mucho y seguimos en contacto. Dale, que estés bien. Vale, Muchos vale. saludos a todo Ya, el vale, mundo. gracias. Chao. Hasta la próxima.